Trabajo como encargado en un panteón municipal. Por aquí, todos me conocen como el de las oficinas del cementerio. Parte de mi chamba es hablar con familias que acaban de perder a alguien, ayudarles a organizar entierros, vender parcelas y, muchas veces, tratar de mantener la calma cuando el dolor desborda a todos. He visto de todo en este lugar, pero hay historias que se te quedan clavadas, y una de ellas fue la de Julián. Un día llegó este hombre, como de 35 años, vestido sencillo pero con un crucifijo colgándose del cuello. Hablaba despacio, con respeto, como si todo el tiempo estuviera en una iglesia. Me dijo que su papá estaba en cuidados paliativos y quería adelantar los trámites para comprar su lugar en el panteón. Mientras llenábamos los papeles, sacó unas fotos. Su papá no era de esos viejitos de sonrisa tierna. Tenía el ceño fruncido, la mirada fija, una cara que imponía. Mi jefe fue militar muchos años, me dijo. Nunca hablaba mucho, pero todos sabíamos que hizo cosas duras en sus tiempos. En la foto, aún se le notaba esa fuerza, aunque ya estaba delgado por la enfermedad. Daba la impresión de que hasta la muerte tendría que pedirle permiso para llevárselo. A los pocos días, Julián regresó. Su padre había fallecido. Él mismo organizó el entierro ahí con nosotros. El día del funeral cayó una tormenta brava, con truenos que hacían vibrar los cristales de las oficinas. Aquí muchos dicen que cuando llueve en un entierro es señal de descanso o de que el alma no se quiere ir. La caravana fúnebre se detuvo frente al edificio principal. Me asomé desde el toldo y vi a Julián en el coche, justo detrás del ataúd. Me levantó la mano en señal de saludo. Yo le devolví el gesto y me metí otra vez, dejando que la lluvia hiciera lo suyo mientras esperábamos a que bajaran el cuerpo. A veces el clima habla, y esa tarde parecía decir mucho. Cuando terminó el entierro, agarré la camioneta vieja del panteón, una Nissan blanca que ya rechina al arrancar, y seguí la fila de autos hasta el sitio donde dejarían el ataúd. Me quedé ahí, con el paraguas abierto, vigilando en silencio mientras los familiares se despedían. Es parte de lo que me toca, asegurarme de que todo se haga con orden y respeto. Después, como siempre, di una vuelta por los pasillos en la misma troca. Lo hago todos los días, mínimo un par de veces. Checo que no hayan dejado veladoras encendidas, flores tiradas o niños metiéndose donde no deben. Ese día, además, me tocaba cerrar el panteón y ya traía encima varios trámites pendientes que me esperaban en la oficina. El cementerio cierra a las 11 de la noche en punto, pero como estaba tan nublado por la tormenta, parecía mucho más tarde. Mientras iba regresando por uno de los caminos de tierra, entre las tumbas, vi a alguien, una figura caminando rápido, como si buscara la salida. Tenía la cabeza agachada y pasó entre dos hileras de lápidas antes de perderse detrás de unos arbustos. Toqué el claxon un par de veces para avisarle que ya íbamos a cerrar, pero no volvió a salir. Salí bajo la lluvia con el paraguas, decidido a seguir aquella figura. Caminé casi 20 minutos entre las lápidas, pero no encontré a nadie. La tormenta arreciaba y la oscuridad hacía difícil ver más allá de unos metros. Me rendí y regresé a la oficina. Ahí me puse a revisar las cámaras de seguridad, pero no apareció nada fuera de lo común. La tormenta y la lluvia cubrían casi toda la visibilidad y nada se movía por el panteón. Estaba terminando unos papeles cuando, de repente, escuché un portazo seco. La puerta de la sala de visitas se cerró de golpe. Me levanté rápido y alcancé a gritar: ¿Hola? Pensé que era la misma persona, que quizás se había quedado encerrada buscando ayuda. Salí al vestíbulo, pero no había ni un alma. Fue entonces que miré por una de las ventanas y lo vi. Un hombre mayor parado del otro lado del vidrio,
con una expresión vacía, casi como si no estuviera realmente ahí. Di un grito, pero él no reaccionó. Me acerqué más y de repente su rostro me resultó familiar. Era el padre de Julián, el mismo del que me habían mostrado las fotos. Salí corriendo para buscarlo afuera, pero no encontré a nadie, ni entre las tumbas, ni detrás de los arbustos. El cementerio estaba desierto, empapado por la lluvia. Recogí mis cosas, cerré bien la oficina y me fui a casa. Cuando mi esposa me preguntó por qué estaba tan callado esa noche, solo le dije que había sido un día largo. A veces pienso que solo fue el cansancio, pero aún así, esas imágenes me siguen dando escalofríos. Tenía 20 años cuando pasó. Esa noche, mi compa Chuy cayó a mi casa sin avisar, como si nada. Se le ocurrió que fuéramos a dar la vuelta a un panteón viejo que estaba del otro lado de Culiacán. No tenía mucho sentido, pero como al día siguiente no había clases, le dije, va, jalo. Ese panteón era más bien un terreno olvidado, con unas 100 tumbas todas desgastadas por el tiempo. Estaba rodeado de maleza alta y monte seco. A un lado había un edificio sin ventanas, grafiteado, con las paredes descarapeladas. La entrada estaba cerrada con una reja vieja, de esas que crujen con el viento, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. El cielo esa tarde tenía un color entre gris y amarillo, como si fuera a llover, pero no se animaba. Todo se sentía callado, pero no tranquilo. Dejamos el carro varias cuadras antes, porque no queríamos que nadie nos viera meternos, menos una patrulla o algún vecino metiche que luego fuera con el chisme. Ya estando adentro, Chuy se fue caminando primero, como si no tuviera miedo. Íbamos viendo las lápidas, todas bien antiguas, algunas con fechas de 1800 y tantos. Yo solo las leía por encima, hasta que sentí algo raro, como si alguien nos estuviera observando desde algún punto. Volteé hacia el edificio abandonado, y en una de las ventanas lo vi. Había una figura parada ahí, silenciosa, inmóvil. ¡Chuy!, le grité. ¡Hay alguien en la ventana! Pero él, en lugar de espantarse, fue directo a buscar por dónde meterse al edificio. «No te metas, no sabemos quién es», le dije, pero no me escuchó, o simplemente no me hizo caso. Me quedé solo, con un nudo en el estómago. De pronto se escuchó un crujido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado ramas secas. Volteé lentamente, y ahí estaba. Un hombre, de unos 50 y tantos años, vestido con un traje negro impecable. En una mano sostenía un paraguas abierto, y en la otra, un ramo de flores blancas. La lluvia había empezado a caer de repente, y el sonido de las gotas hacía todo aún más extraño. Pero había algo que no encajaba. La luz y la lluvia me impedían verle bien el rostro, pero por la forma en que se marcaba su silueta, parecía que tenía cuernos, 2 puntas que sobresalían de su cabeza. Me quedé congelado. Él me miraba fijamente, y sin abrir la boca, escuché una voz retumbar en mi cabeza. «Fuera». Fue tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. Todo se estremeció. El miedo me hizo perder el control del cuerpo. Me caí de espaldas al suelo, y justo antes de desmayarme, vi algo más. Debajo de su saco, arrastrándose por detrás de él, había una cola, larga, negra, y con una punta que parecía una lanza. Después, todo se volvió oscuridad. Desperté entre los árboles, lleno de tierra y empapado. Chuy me venía arrastrando por los brazos, con la cara llena de angustia. «Te encontré tirado», me dijo. También lo escuché. Escuché su voz, me ayudó a llegar al coche como pudo, y nos fuimos sin decir palabra. Pero esa figura, esa voz, y lo que vi en ese instante antes de caer,
todavía me siguen persiguiendo. Tenía como 18 años. Era Día de Muertos y andaba con 2 compas, el güero, que no tomaba nada, y el chava. Yo fui el que soltó la idea. ¿Y si vamos al panteón a dejarle algo al Neto? Neto era un amigo que se nos fue en un choque de moto, cerca del Boulevard Emiliano Zapata. El güero manejó y nos llevó hasta un panteón chiquito, donde lo habían enterrado. Nos brincamos la reja como a la 1 de la mañana. El lugar ya estaba solo. Apenas se escuchaban unas veladoras apagándose. Prendimos la linterna del celular y cada quien se fue por su lado a buscar la tumba. Yo iba grabando video porque quería mostrarle a su mamá que todavía lo recordábamos. Mientras enfocaba entre las tumbas, vi algo raro en la pantalla del celular. Una mujer. Estaba ahí, con un vestido blanco y el cabello largo, completamente canoso. No se movía, solo miraba al suelo. Pero lo peor fue que, al lado de ella, tomada de la mano, había una niña, también vestida de blanco. Estaba completamente quieta, como si no tuviera vida. Levanté la vista y no había nadie. Solo aparecían en el teléfono. Miré en persona y no había nada. Solo tumbas y flores secas. Volví a ver la pantalla del celular y ahí seguían. Pero esta vez, la mujer ya no estaba viendo al suelo. Me estaba mirando directo, como si supiera que la estaba viendo. Volteé otra vez al frente. Otra vez, nada. Todo igual de callado. Volví al celular y se estaba acercando. Pegué un grito y salí corriendo. No veía a mis amigos por ningún lado. Brinqué la reja como pude y me fui directo al carro, temblando. Les mandé mensaje y llegaron como 5 minutos después, todos sacados de onda. Cuando les enseñé el video, también se quedaron helados. Se ve clarito cómo la mujer levanta la cabeza, me clava la mirada y empieza a moverse hacia mí, pero sin caminar, como si flotara. Ese video todavía está guardado en un celular viejo que tengo guardado en un cajón, pero ya no prende. Yo no creía en esas cosas hasta esa noche.